El mundo divino. Lo divino se utiliza de manera variable en distintas confesiones y creencias, e incluso en diferentes individuos dentro de una misma cosmovisión, para referirse a un poder trascendental, o a sus atributos y manifestaciones en el mundo, en referencia a poderes, fuerzas, energías, leyes o verdades que son universales y que trascienden las capacidades humanas. En muchas religiones se afirma que todos los seres humanos son en esencia divinos. En esta visión se considera que el mundo físico y social en el que vivimos, lo que se nos oculta como entre otras cosas más, es la naturaleza divina que poseemos. Esta se manifestaría a través de las prácticas espirituales y en el fortalecimiento del yo, bajo un concepto de unidad y de ser como herencia divina que libera el espíritu de la cárcel material en la que nos encontramos. Se mantiene la equiparación siempre entre lo divino, lo inmutable, lo necesario y lo inteligible. Desde esta metafísica de ideas esenciales, se establece una conexión con el mundo sensible e incognoscible. Se desvincula el proceso de creación como algo benévolo, por lo que se postula una materia eterna que es ordenada, configurada y proyectada por el demiurgo, quien designa el modelo arquetípico de las ideas, que es un modelo de ideas eternas del que surge el cosmos, mediante la negación del espíritu y el fortalecimiento del alma como integridad total con el uno. En otras corrientes de ideas, el término divino difunde la misma cualidad sobre quien se emplea. Nos referimos a otro campo no relacionado con la religión, ya que la palabra como tal es capaz de describir a un objeto, persona o situación que presenta características sorprendentes, sobresalientes y de alto valor. En conclusión, lo que este concepto hace es describir a todos aquellos seres que tienen un poder más allá de lo terrenal, así como el conjunto de manifestaciones o acciones que aquellos realizan en nuestro mundo, una manera de demostrar que están por encima de la condición del hombre. Los dioses. ¿Quiénes son? Los dioses constituyen una sociedad organizada con relaciones de parentesco y de dependencia jerárquica parecida a la sociedad humana. El pensamiento griego, a partir de las relaciones entre hombre y Zeus, pasa al origen, naturaleza y finalidad del universo del hombre, y al formularlo llega a la crítica radical de la religión politeísta tradicional. Con la llegada del cristianismo, el problema de Dios, sus relaciones con el mundo, se convirtió en el centro de especulación teológica y filosófica, en torno a tres problemas fundamentales: naturaleza de Dios, sus relaciones con el mundo y su cognoscibilidad. Respecto a las pruebas de su existencia, cabe destacar las referentes a la importancia ética de la idea de Dios, la idea implícita que el hombre se hace a él como perfección suprema a partir del orden del mundo que postula un ordenador. Por otra parte, para los griegos, los dioses están entre nosotros, participan de la vida cotidiana a pesar de sus poderes extraordinarios. Los dioses habitaban en el monte Olimpo, por eso se dice que eran dioses olímpicos, y tenían apariencia humana. El principal dios era Zeus, el soberano de las otras divinidades. Aunque la mitología griega no es muy clara en cuanto a los orígenes de la humanidad, las leyendas y tradiciones proclaman la ascendencia divina de héroes y reyes. Estos semidioses conformaban el lazo entre el destino humano, los afanes diarios, la dependencia de los elementos, las plagas, las enfermedades, la muerte y un pasado dorado en que los dioses vagaban por la tierra. Y aunque muchos de los dioses han nacido en la tierra, su influencia ha sido igualmente divina en todas sus manifestaciones. Los dioses tienen problemas, vicios y un temperamento característico. Sus historias sirven como historias a la humanidad. Por ejemplo, Nietzsche utilizaba a Apolo y a Dionisio para explicar tendencias del comportamiento humano. Tradicionalmente, se utiliza una lista de 12 dioses. Son divinidades que forman parte de una genealogía, como si estuviesen emparentados. Su importancia era tal que los romanos los incorporaron en su cultura, aunque con un cambio en los nombres. Por ejemplo, Zeus de los griegos pasó a ser Júpiter para los romanos. Los dioses pueden ir de aquí para allá y a una velocidad de vértigo, aparecer y desaparecer. Tienen armas poco comunes y de un inmenso poder. Cada uno tiene una función específica y, como consecuencia, cualquier actividad humana puede padecer o beneficiarse de la actitud del dios encargado de esa actividad en particular. Por lo tanto,
Los rituales de culto y las ofrendas a los dioses estaban destinados a ganarse su favor. Entre los dioses cuentan los Vedas. Todos eran miembros de una gran, pero no necesariamente pacífica familia. En medio de relatos de ascensos a los cielos y descensos a la tierra, de batallas aéreas, de portentosas armas, de amistades y rivalidades, matrimonios e infidelidades, existe la preocupación básica por guardar su registro genealógico. Los dioses en la tierra tienen su origen principal en los cielos, y dichas deidades, incluso en la tierra, siguen representando a los cuerpos celestes. Las diosas. Es raro en el transcurso de la historia que siempre se hable de un dios todopoderoso monoteísta, obviando la naturaleza donde siempre ha estado presente el prototipo femenino, y que por una extraña razón no se hable abiertamente de las diosas. Podemos ver entonces cómo todo un contexto machista está presente y al cual se le adjudican todos los grandes logros de la humanidad. Pero bien que se mire, sin el aporte femenino, Adán no hubiese probado el fruto del conocimiento que le brindó Eva en el paraíso, que lo ayudó a despertar, es decir, lo condujo al conocimiento de su situación de encadenamiento y esclavitud. No nos olvidemos que la resurrección fue propiciada originalmente por una deidad femenina, conocida en la mitología sumeria como Inanna, y de la que el cristianismo se apropió para conseguir acólitos. Eloera Linda, tal vez la tradición protohistórica más genuina que existe, fuera de la crónica de Acacor, afirma que en la Atlántida eran las mujeres las que fungían como pontífices, creando un puente entre lo físico y lo metafísico. Podemos citar entonces a Afrodita, la diosa de la belleza y del amor para la mitología griega, que puede compararse con Venus, diosa romana. Afrodita contaba con grandes poderes, como ser fecundar los hogares, proteger a los esposos y supervisar los nacimientos humanos. Por otro lado, su nombre es símbolo de pasión desenfrenada. En la mitología griega, culturalmente Atenea o Atena es la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Fue considerada una mentora de héroes y adorada desde la antigüedad. La diosa Atenea supuestamente es la inteligencia, y por eso se le hace nacer de la cabeza de Zeus. Pero esta afirmación es falsa. Ella es una piedra quitada de la corona de Zeus Lucifer. Siendo la diosa de la guerra, no concibe la razón. Es la diosa consejera y protectora de la ciudad y de las instituciones políticas. Introdujo en el Ática el olivo como símbolo de la civilización, y es también la patrona de los hábiles artesanos. Su ciudad es Atenas y su templo es el Partenón, diosa de la guerra justa. Su dúctil carácter cuadra a la perfección con el del astuto Odiseo. Isis, por su parte, es el nombre griego de una diosa de la mitología egipcia. Su nombre egipcio era As, que significa trono, representado por el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Fue denominada Gran Maga, Gran Diosa Madre, Reina de los Dioses, fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento. Freya, la hermosa diosa nórdica de la belleza y el amor, ella era la más querida de todas las diosas, esposa hermana de Nabotán, el Cristos Atlante. Según el mito, ella se encadenó a la materia para rescatar a su amado atrapado en el mundo de la muerte. Un día Freya estaba estudiando sobre la magia de la naturaleza, cuando ella escucha a Odín decir: «En el mundo no hay amor en los humanos y nunca lo habrá. Eso es pertenencia de los dioses». Al oír esto, Freya se intrigó, se puso una capa de plumas y se convirtió así en un halcón para infiltrarse en el mundo de los humanos y poder desentrañar dicho misterio. Aunque diosa del amor, Freya no era apacible y se le adjudica la misión de conducir a los héroes caídos en batalla al Valhalla, donde también se le llama Valquiria. Artemis o Artemisa, en la mitología griega, una de las diosas equivalentes de la diosa romana Diana, era hija del dios Zeus y de Leto, y hermana gemela del dios Apolo. Era la rectora de los dioses y las diosas de la caza y de los animales salvajes, especialmente los osos. Artemis era también la diosa del parto, de la naturaleza y de las cosechas. Como diosa de la luna, se identificaba con la diosa Selene y con Hécate.
aunque tradicionalmente amiga y protectora de la juventud, especialmente de las muchachas. Artemis iba armada con arco y flechas, armas con que a menudo castigaba a los mortales que la ofendían. En otras leyendas, es alabada por proporcionar una muerte dulce y plácida a las muchachas jóvenes que mueren durante el parto. Lilith es considerada como deidad de la mitología judía, lo cual es falso, porque como dijimos anteriormente, los judíos han plagiado todos los mitos de donde provienen los mitos sumerios y caldeos. El mito alrededor de Lilith es complejo y lo podemos deducir de la siguiente manera. Es muy posible que Lilith haya colaborado en el comienzo de la creación con el demiurgo y sus huestes malditas, adjudicándosele también que ella se enamoró de la raza humana por considerarla algo muy puro y hermoso, plasmando el símbolo del origen en ellos. Pero una vez conociendo los propósitos demiúrgicos de destruir esa raza, de exterminarla y confinarla a la esclavitud, la misma raza de la cual ella se había enamorado y la cual ayudó a crear, se enfadó de tal manera que se volcó contra los traidores y se convirtió en la diosa de la guerra. Gracias a este acto de rebeldía, logra entrar en contacto con el dios incognoscible y con su enviado. Lucifer se enamoró de ella haciéndola su esposa, y juntos lucharon por la misma causa en común: plasmar la pureza del espíritu en los hombres encadenados y así conseguir su liberación del demiurgo. Por esta razón, se opuso totalmente a la maternidad de los mortales, pues ya sabiendo el secreto del encadenamiento, no quiso fomentar más la vida cálida que le seguiría encadenando a la materia. Por ende, los judíos se apropiaron del mito erróneo de la deidad, adjudicándole la decapitación de los recién nacidos. Espíritus alienígenas. El espiritismo heredó, en el siglo XX, una nueva creencia compatible con el conocimiento científico: la figura de los alienígenas, para racionalizar o actualizar la creencia en los espíritus o como estrategia para ganar prestigio. Esta novedad cultural constituye todo un entramado que contradice a la ciencia. Los extraterrestres son considerados como espíritus guías, ya que la idea de comunicarse con los espíritus de los difuntos perdió sentido y auge. No estaba tan mal vista, a medida que dejó de ser tomada en serio. El relevo comenzó a ser ocupado por la posibilidad de comunicarse con extraterrestres. Mientras una de las principales pretensiones del espiritismo fue unir la fe en un reino espiritual con el ámbito de creciente prestigio de la ciencia. Esta corriente religiosa ha sido cada vez más excluida del dominio de la ciencia. Pero, a diferencia de la creencia de los espíritus muertos, la creencia en la existencia de seres inteligentes en el universo sí es compatible con el conocimiento científico, basándose, claro está, en la superioridad tecnológica de los extraterrestres, que a su vez implica una superioridad espiritual. Mientras que la mayoría de personas creen que los extraterrestres son solo una preocupación inofensiva y sin consecuencias. Los adherentes de la nueva era lo toman muy pero muy en serio. Además, están afirmando que los extraterrestres existen y que están intentando ayudar a los terrícolas a alcanzar un nuevo y más elevado nivel de conciencia que antecederá cambios profundos en el planeta. No se debe pasar por alto que en la antigüedad siempre los ovnis han visitado la Tierra y varias culturas se han beneficiado de su intervención, como por ejemplo los egipcios. Puesto que resulta imposible concebir que las pirámides de Egipto se hicieran por un colosal ejército de hombres hormigas, sin contar con la maquinaria necesaria para mover y engranar gigantescos megalitos para la construcción de dichas pirámides. Los mayas en sus templos subterráneos también contaban con una estructura de engranajes de paneles que cambiaban de posición con la puesta del sol o de la luna, imposible de realizar dadas las condiciones de su precariedad. Se encontraron también en sus vestigios arqueológicos dibujos que plasman claramente la visita de ovnis y figuras amorfas de seres fuera de este mundo. No es casualidad que estos seres extraterrestres han monitoreado nuestro planeta en repetidas ocasiones y han modificado de una manera radical la evolución de dichas razas. Más que considerarse espíritus, es una realidad contundente que aún en nuestros días se evidencia la presencia de estos dioses. Y es que la sabiduría hiperbórea es la primera en afirmar
que los alienígenas son potestades cósmicas, propiamente dioses, denominados espíritus por su morfología que supera con creces las limitaciones que hacen a la finitud de las formas creadas. No escapará al investigador avesado que se ha hecho adrede un mal uso del término espíritu, quitándole la connotación extraterrestre que le daban los antiguos. Espíritas, lo femenino. ¿Por qué se habla de espíritus en un contexto netamente masculino? ¿Acaso no hay entidades femeninas? Así como hemos venido desglosando la misoginia desde el principio de la creación, nos asalta entonces la incertidumbre al pensar que el rol femenino es pasado por alto y solo podemos concebir lo masculino en todo nuestro entorno, en la historia, en lo espiritual e incluso en lo extraterrestre. Se puede definir como un problema cultural donde el hombre desprecia a la mujer y le da un trato de ser inferior. Comportamiento que tiene su raíz en el machismo y se remonta a expresiones como las de Aristóteles y Pitágoras en la Grecia antigua, cuando decían, respectivamente, la hembra lo es por falta de cualidades, y hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Posteriormente, hasta el siglo XX, centuria fundamental en la emancipación femenina. Las distintas religiones y culturas que dominaron ubicaron a la mujer como un ser humano de segunda, pero la misoginia es considerada como un atraso en el pensamiento de la humanidad, desde un punto de vista espiritual y sociocultural. Se encuentra estrechamente relacionada al concepto de predominio masculino. ¿Pero cuál es el origen de todo esto? La respuesta es fácil y empieza desde el inicio de la creación. Y su nombre es Jehová, el Dios que la mayoría del planeta rinde adoración. El ser que ha puesto a la mujer en un grado secundario de existencia. Si es que, negando su parte espiritual en todo contexto, y lo que podemos contemplar palpablemente en los pasajes de la misma Biblia. Por ejemplo, Génesis 2, capítulo 21-23. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como vemos, la mujer no es más que un trozo del cuerpo de un hombre. ¿Por qué Dios no dice a los hombres que hay que llamarlos hembros? Génesis 3, capítulo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Injustamente, Dios solo condena a la mujer a sufrir el dolor físico por su error de cuestionarse los mandatos divinos y de comer del árbol de la sabiduría. Y claro, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También castiga a la mujer atando su deseo al hombre y sometiéndole al mandato y disposiciones masculinas. Levítico 15, capítulo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Lo entiende ahora, amigo creyente? ¿Este es su Dios? Y los versículos no terminan, toda la Biblia es un maltrato físico y psicológico a la mujer. Entonces, ¿Dios es amor? Sabemos que todo esto es un odio contra lo femenino. Y si nos adentramos a temas gnósticos e hiperbóreos, se deduce que la mujer es la sangre más pura y es el espíritu de la mujer la que encamina al hombre al origen. ¿Será ese su odio? En el mundo incognoscible, podemos suponer que no somos creados sino autogenerados, eclosionando de a pares, es decir, un dios y una diosa que tienen una vinculación difícil de imaginar. La sabiduría hiperbórea denota que los espíritus femeninos no cayeron en la traición original, por lo que tendrían un grado de pureza espiritual muy grande, tema que tocaré más adelante con mayor detalle. Por eso Nimrod de Rosario recalca repetidas veces que el Viria ha olvidado el rostro de la mujer hiperbórea.